La habitación de los cadáveres. La primera vez que noté la habitación sellada fue por puro accidente. Me encontraba recorriendo uno de los pasillos del ala oeste del asilo, buscando algo con lo que ocupar el tiempo. Había llegado a este lugar hace un par de meses, y aunque al principio parecía un sitio decente, pronto me di cuenta de que había algo extraño en la atmósfera, como un murmullo inquietante que se escondía en cada rincón. Fue una tarde cuando, por pura curiosidad, noté que al final del pasillo había una puerta diferente a las demás. Era más vieja, con manchas de humedad en la madera y una cerradura antigua que había sido sellada con varias capas de pintura. Nadie parecía prestarle atención. De hecho, la mayoría de los empleados pasaban frente a ella como si no existiera. No pude quitarme la imagen de esa puerta de la cabeza. Pasaron días, y cada vez que podía, me acercaba a observarla, preguntándome qué ocultaba detrás de su pesada estructura. Tenía una extraña sensación de que algo allí dentro no estaba bien, algo que hacía que mi piel se erizara solo al pensar en abrirla. Al principio, intenté preguntarles a los otros residentes, pero todos parecían desconocer su existencia. Solo un anciano llamado Donato, un hombre de mirada esquiva y voz temblorosa, me comentó una noche que, hace muchos años, esa habitación había sido usada como almacén y que después fue sellada porque, según él, algunos residentes decían que veían sombras moviéndose dentro, aun cuando estaba vacía. Me reí en ese momento, pensando que tal vez eran supersticiones sin fundamento, producto de las mentes ancianas y cansadas. Pero la idea de abrir esa puerta comenzó a transformarse en una obsesión. Al caer la noche, cuando el asilo quedaba en silencio y los pasillos desiertos, aprovechaba para acercarme con el oído pegado a la puerta, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Al principio, todo era silencio, pero una noche juré escuchar un leve golpeteo al otro lado. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento supe que tenía que abrirla, sin importar las consecuencias. Fue en una de esas noches, cuando logré hacerme con una llave que había visto en el escritorio de uno de los cuidadores. Era un riesgo enorme. Si alguien me encontraba merodeando por los pasillos a esas horas, probablemente pensarían que había perdido la cabeza. Con la llave en mano, avancé hacia el final del pasillo. Las sombras parecían alargarse y deformarse bajo la luz tenue de los fluorescentes. Todo a mi alrededor estaba en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Al llegar a la puerta, introduje la llave y giré despacio, sintiendo la resistencia de la cerradura que no había sido abierta en años. Un chasquido suave resonó en el pasillo, y la puerta se entreabrió con un crujido que me hizo temblar. Al empujarla, un olor agrio y penetrante, como el de carne podrida y humedad acumulada, me golpeó en la cara. Con la linterna que había traído conmigo, enfoqué el interior y retrocedí, horrorizado por lo que vi. La luz iluminó un montón de cuerpos en descomposición, amontonados sin cuidado en una pila grotesca. Cadáveres de personas mayores, cubiertos de polvo y gusanos, con rostros congelados en expresiones de terror y dolor. Me llevé las manos a la boca para no gritar. Algunos de esos cuerpos parecían recientes, mientras que otros estaban casi reducidos a huesos. La imagen era tan macabra que apenas podía respirar. En medio del pánico, mi mente comenzó a procesar la realidad. Estos eran antiguos residentes, personas que habían desaparecido misteriosamente del asilo, aquellos a los que el personal había dicho que trasladaron a otro sitio o que fallecieron pacíficamente en sus habitaciones. Pero ahí estaban, sus cuerpos tirados como si fueran basura, escondidos de la vista de todos. Me giré para salir de inmediato y correr en busca de ayuda, pero al darme la vuelta, me encontré frente a dos cuidadores del asilo, sus rostros impasibles y sus ojos fríos observándome. Uno de ellos era el jefe de los cuidadores, un hombre al que siempre había encontrado intimidante, pero que ahora me miraba con una expresión oscura de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz monótona, aunque en sus ojos se veía una chispa de amenaza. Intenté balbucear una excusa, inventar alguna explicación, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. Sabía que había visto demasiado, que ellos sabían que no podrían dejarme salir de esta habitación con vida. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los cuidadores se abalanzó sobre mí, sujetándome por los brazos mientras el otro cerraba la puerta detrás de él. Luché con todas mis fuerzas, grité pidiendo ayuda, pero el sonido se ahogó en las paredes gruesas de la habitación. Ellos ya estaban acostumbrados a manejar casos como el mío,
a silenciar voces que habían visto demasiado. Me empujaron hacia el suelo y comenzaron a atarme, sujetando mis manos y pies con fuerza. Sentí la presión en mis muñecas y tobillos, el dolor recorriendo mi cuerpo mientras intentaba liberarme. La desesperación me consumía, y mientras observaba sus rostros implacables, supe que mi destino estaba sellado. Esto no tiene que terminar así, logré decir, mi voz ahogada por el miedo. El jefe de los cuidadores se agachó a mi altura, y en su rostro vi una expresión de desprecio y frialdad. No te preocupes, susurró. Nadie va a recordar que estuviste aquí. Con esa última frase, me dieron la espalda y se dirigieron hacia la puerta. La cerradura resonó cuando la cerraron y dejaron caer una gruesa cadena sobre la puerta, asegurándola desde afuera. Escuché sus pasos alejándose, y luego, el silencio total. Me quedé allí, rodeado de cadáveres, la pestilencia invadiendo cada rincón de mi ser. Intenté liberar mis manos, pero la atadura era demasiado fuerte. Mi cuerpo comenzó a temblar, el aire se volvió pesado y mis pulmones se sentían como si estuvieran aplastados por una presión invisible. Con cada segundo que pasaba, la desesperación se volvía más insoportable. Mis pensamientos comenzaron a difuminarse y la oscuridad se cernía sobre mí como un manto sofocante. Supe entonces que nadie vendría a buscarme, que mi nombre sería solo un recuerdo borrado, olvidado en los pasillos de este lugar maldito. La carta de despedida. La carta apareció una tarde, deslizándose bajo la puerta de mi habitación como un fantasma silencioso. No era raro que los cuidadores trajeran notas de mis familiares, pero esta era diferente. Un sobre viejo, amarillento, escrito a mano y con una caligrafía temblorosa que reconocí de inmediato. Al leer el nombre en el remitente, un escalofrío recorrió mi columna. Era de Ángela, una residente que había fallecido hacía 3 meses. Nos habíamos hecho amigos durante mis primeras semanas en el asilo, y a menudo pasábamos horas charlando en los pasillos o en el pequeño jardín. Su risa resonaba en cada esquina y había sido un consuelo en aquel lugar sombrío, pero su muerte había sido extraña. Decían que fue un ataque al corazón y aunque los médicos lo confirmaron, algo en mí no terminaba de creerlo. Tembloroso, rompí el sobre y leí la carta. La letra de Ángela, temblorosa pero clara, decía: si estás leyendo esto, significa que estoy muerta. Quizás piensas que fue una muerte natural, pero hay algo oscuro aquí, algo que ha estado ocurriendo en este lugar desde mucho antes de que llegáramos. Sospecho que los cuidadores no son quienes dicen ser y que algunos de nosotros estamos destinados a desaparecer. Quieren que crean que todo es una coincidencia, que las muertes son parte de la vejez, pero he visto demasiado. Sé que están vigilándonos, manipulando a los más frágiles para que crean en sus mentiras. Si quieres salvarte, debes encontrar la salida antes de que te atrapen también. Con cariño, Ángela. La carta era una advertencia, un último intento de Ángela por salvarme. ¿Pero de qué? ¿De quién? Miré a mi alrededor, con la piel de gallina, y sentí que todo el asilo estaba observándome. Los pasillos silenciosos, los cuartos de otros residentes, incluso el leve zumbido de las cámaras de seguridad parecían cómplices de un secreto oscuro. Guardé la carta en el bolsillo y decidí no hablar con nadie sobre ella. Empecé a ser más observador, a notar pequeños detalles que antes me habían parecido insignificantes. Las miradas entre los cuidadores, los murmullos cuando pensaban que nadie los oía. Incluso algunos residentes parecían más distantes, extrañamente dóciles, como si ya no fueran ellos mismos. Durante la noche, escuché pasos en el pasillo, pasos que iban y venían, como si alguien patrullara la zona. Me recordaban a los guardias de una prisión y sentí que mi habitación era una celda. Al día siguiente, durante el desayuno, traté de actuar normal, pero no podía dejar de sentirme observado. Los cuidadores parecían más atentos que nunca, especialmente conmigo. Cada uno de mis movimientos parecía registrado, analizado. Decidí que necesitaba respuestas y la única forma de obtenerlas era investigando. Ángela mencionó que algunos cuidadores no eran quienes decían ser, así que intenté observarlos de cerca.
Pero cada vez que lo hacía, uno de ellos me miraba con una sonrisa inquietante, como si supieran que estaba al tanto de algo. Una noche, mientras el resto de los residentes dormían, me escabullí hacia el ala prohibida del asilo, una sección siempre cerrada que decían estaba destinada a almacenamiento. Pensé que si había algo que ocultar, tenía que estar ahí. Abrí la puerta lentamente, cuidando que no chirriara, y avancé por el pasillo oscuro, iluminando el camino con una linterna que había tomado prestada de la oficina de suministros. Encontré varias puertas cerradas con llave, pero una, al final del corredor, estaba entreabierta. Entré en silencio y descubrí una pequeña oficina repleta de documentos. Revisé papeles al azar, esperando encontrar algo revelador. Lo que vi me heló la sangre, eran informes médicos detallados de residentes fallecidos, cada uno con notas en los márgenes indicando experimento concluido. El horror me invadió cuando entendí lo que eso significaba. No éramos pacientes, éramos sujetos de experimentación. Alguien en el asilo estaba usando a los residentes para probar medicamentos, tratamientos o quién sabe qué atrocidades médicas. Ángela lo había descubierto y la habían silenciado. Y ahora yo sabía demasiado. Traté de controlar mi respiración y guardar algunos de esos documentos en mis bolsillos como evidencia. Tenía que salir y contarle esto a alguien fuera del asilo. Quizás si alertaba a la policía, todo esto se acabaría. Pero justo cuando estaba por salir de la oficina, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de un archivador, conteniendo la respiración. Dos figuras vestidas de blanco, claramente cuidadores, entraron en la habitación, conversando en voz baja. ¿Estás seguro de que nadie lo ha visto?, preguntó uno de ellos. Tranquilo. Los demás ni siquiera saben que existe esta sección. Y si alguien se atreve a investigar, ya sabes lo que tenemos que hacer. Mi corazón latía desbocado, y traté de no moverme ni hacer ruido. Ellos continuaron buscando algo en los archivos, y tras unos minutos salieron de la oficina. Esperé hasta que el silencio volvió, y luego me deslicé fuera de la habitación y corrí de regreso a mi cuarto. Aquella noche no dormí, vigilando la puerta de mi habitación, temiendo que en cualquier momento alguien entrara para hacerme desaparecer como a Ángela y a los demás. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero estaba decidido a escapar. El director desea hablar contigo, dijo, sin darme opción de negarme. Me llevó a una oficina que nunca antes había visto. Dentro, un hombre de aspecto afable, que se presentó como el director, me sonrió como si nada fuera extraño. He notado que últimamente has estado un poco inquieto, dijo, observándome con una mirada que me atravesaba. Quiero recordarte que estás aquí para tu bienestar y que cualquier comportamiento extraño puede perjudicar tu salud. Su tono era amenazante, pero escondido bajo una falsa amabilidad. Sabía que no podía confrontarlo, así que solo asentí, fingiendo tranquilidad. Sin embargo, cuando me levanté para irme, su sonrisa se desvaneció. No intentes hacer nada de lo que puedas arrepentirte, murmuró, dejándome claro que estaba bajo vigilancia constante. Esa noche, en mi habitación, encontré otra carta, esta vez sin nombre, solo unas pocas palabras: no hay escape. Sentí una desesperación que nunca había sentido antes. Estaba atrapado, vigilado, y mi intento de escapar parecía imposible. Pero no podía quedarme quieto, esperando que me convirtieran en otra estadística en sus experimentos. Tenía que intentarlo, aunque fuera mi último intento. Planeé mi fuga para la madrugada, cuando la vigilancia era menos intensa. Me moví en silencio por los pasillos, evitando las cámaras y los guardias. Logré llegar a una salida trasera, pero cuando estuve a punto de cruzar la puerta, una sirena ensordecedora comenzó a sonar. Había caído en su trampa. Las luces se encendieron y vi cómo los cuidadores se acercaban rápidamente, cerrándome todas las rutas de escape. Me rodearon, con expresiones frías y calculadoras, como si solo estuvieran conteniendo a otro animal de laboratorio. No puedes escapar de aquí, me dijo uno de ellos, sin rastro de emoción en su voz. Fue entonces cuando comprendí que no había salida. Todo estaba controlado, desde mis movimientos hasta mi destino final. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una aguja penetrar en mi cuello y una oscuridad envolvente comenzó a nublar mi visión. Mis últimas palabras fueron para Ángela, agradeciéndole en silencio por la advertencia, aunque fuera en vano. Sabía que nunca saldría de aquel lugar con vida y que pronto me uniría a los otros que habían descubierto demasiado.
El testamento perdido. Desde que llegué a este lugar, siempre tuve la impresión de que algo estaba mal. No hablo de las molestias menores, como la comida insípida o la televisión a todo volumen en la sala común. Hablo de una inquietud más profunda, como si el aire en los pasillos estuviera cargado de secretos oscuros, ocultos tras las sonrisas forzadas de los cuidadores. No soy el único que lo ha notado, pero parece que a nadie más le importa. Algunos de los residentes aquí han abandonado toda esperanza de salir, y no puedo decir que los culpo. Muchos están demasiado débiles para preocuparse por nada, y otros simplemente están esperando el final. Yo, sin embargo, no estoy listo para resignarme. Aún no. Todo comenzó cuando me hice amigo de Salvador, un hombre delgado y de mirada inquieta que siempre llevaba un viejo libro de poesía bajo el brazo. Solía decirme que ese libro era su único consuelo en este cementerio de vivos, como él llamaba al asilo. Salvador era de los pocos que hablaban de sus antiguos logros, de los años en los que su apellido tenía peso y su fortuna era considerable. Pero, de repente, una mañana, Salvador ya no estaba. Nadie me dijo a dónde lo habían llevado. Solo me dijeron que había partido, una expresión vaga que usan cuando alguien fallece. Sin embargo, lo que me perturbó fue la rapidez con la que su habitación fue limpiada y asignada a otro residente. Era como si Salvador nunca hubiese existido. Ese incidente encendió una chispa en mí. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en Salvador, en su fortuna y en cómo todo parecía haber desaparecido junto con él. Empecé a recordar las conversaciones que habíamos tenido en las noches, sus susurros acerca de su dinero y de cómo no quería que esos buitres lo heredaran. Pero ahora no quedaba rastro de él, ni siquiera una carta de despedida o algún objeto personal. Decidí hacer algunas preguntas. Me dirigí a la oficina de la enfermera jefe, que siempre estaba encerrada en su pequeño despacho, controlando con quién hablaba cada paciente y qué información se compartía. No me recibió. Me dijeron que estaba ocupada y que volviera después. Así que me senté en una de las sillas del pasillo y esperé. La paciencia es una virtud, y después de 3 horas, la enfermera jefe finalmente salió, sorprendida de verme todavía allí. Me miró con frialdad, preguntándome si no tenía nada mejor que hacer. Me limité a sonreír y preguntar de nuevo por Salvador, por sus pertenencias, por algún detalle. Ella evadió cada pregunta, hablando con una calma ensayada que me resultó irritante, hasta que finalmente sugirió que quizá debería descansar más y no preocuparme por esas cosas. Fue entonces cuando entendí que debía encontrar mis respuestas por mi cuenta. Desde esa tarde, comencé a observar más de cerca las idas y venidas de los cuidadores, sus intercambios secretos y los horarios de los residentes. No fue hasta que hablé con Amelia, una mujer mayor que vivía al final del pasillo, que todo empezó a cobrar sentido. Ella me contó que su esposo, quien también había sido residente aquí, desapareció bajo circunstancias sospechosas y que nunca recibió una explicación clara. Amelia creía que había una conspiración, que los cuidadores estaban detrás de esas desapariciones, pero nunca pudo probar nada. Ella, como Salvador, había tenido una considerable fortuna, que también había desaparecido de forma misteriosa tras la muerte de su esposo. Mis sospechas se transformaron en certezas. Había algo más oscuro detrás de esas muertes y desapariciones, y estaba convencido de que el asilo estaba lucrando con los testamentos y herencias de los residentes. Pero si esto era verdad, entonces yo mismo estaba en peligro. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que también partiera en silencio, sin dejar rastro. A partir de ese momento, viví con un miedo constante, aunque intenté disimularlo. Mi único objetivo era salir de allí, alertar a alguien fuera del asilo y exponer a esos malditos ladrones. Sin embargo, cada vez que intentaba contactar a alguien de confianza, alguien fuera de estas paredes, me encontraba con obstáculos. Las llamadas no se completaban, y las visitas se redujeron a nada cuando comenzaron a sospechar que estaba causando problemas. Mis noches se volvieron interminables, con un ojo siempre abierto, escuchando cada paso que resonaba en el pasillo. Sabía que no podía esperar mucho tiempo más. Mis ataques de ansiedad, como ellos lo llamaban, aumentaron, y me convencí de que era solo cuestión de días antes de que yo también partiera. Pero aún tenía un último plan. Había logrado obtener acceso a una pequeña llave que Salvador me había dado antes de irse.
Él decía que esa llave abriría un cajón en su escritorio, donde guardaba documentos que, según él, podrían cambiar la vida de cualquiera que los viera. Decidido, esperé hasta la medianoche y me escabullí hacia la habitación que alguna vez fue de Salvador. Dentro del cajón encontré papeles que demostraban los testamentos de al menos 5 residentes que habían desaparecido. Y lo más impactante, todos habían sido modificados a favor de una fundación que resultó ser propiedad de uno de los directores del asilo. Al leer más, mis manos temblaban. Eran pruebas suficientes para hundir a cualquiera en una cárcel de por vida. Me apresuré a esconder los papeles, decidido a llevarlos conmigo al día siguiente. Sin embargo, cuando salí de la habitación, encontré a 2 cuidadores en el pasillo, mirándome con una sonrisa que me heló la sangre. Sabía que había sido descubierto. La noche que me devolvieron a mi habitación, supe que sería mi última oportunidad para hacer algo. No podía quedarme quieto esperando que me alcanzara el mismo destino de Salvador y Amelia. Los cuidadores que me habían acompañado de vuelta cerraron la puerta con llave desde afuera, sellándome en esta pequeña celda disfrazada de cuarto. La sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Era un recordatorio de que ahora mi vida estaba en sus manos, y no tenía escapatoria. La carpeta con los documentos robados estaba oculta bajo la almohada, pero no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que revisaran el cuarto y la encontraran. Había escuchado pasos afuera durante horas. El cambio de guardia era casi un ritual de vigilancia. Sentí el corazón en la garganta y mientras intentaba calmarme, recordé que debía actuar rápido o mi destino estaría sellado. A la mañana siguiente, fingí enfermarme gravemente. Me retorcí en la cama y me quejé hasta que uno de los cuidadores entró corriendo. Fui tan convincente que en poco tiempo llegaron 2 enfermeras con un carrito de medicamentos, intentando calmarme con sus tranquilizantes. Observé sus rostros atentos, sus miradas frías, calculadoras, todo era tan mecánico que parecía como si supieran que yo estaba fingiendo. Sin embargo, el dolor en mi pecho y la ansiedad eran reales, y esos mismos sentimientos me dieron fuerzas. De algún modo, conseguí levantarme de la cama antes de que me inyectaran cualquier sedante y corrí hacia la puerta abierta con todas mis fuerzas. Sorprendidos, trataron de sujetarme, pero les grité a todo pulmón, llamando la atención de otros pacientes y cuidadores en los pasillos. Sabía que esa conmoción atraería a alguien, tal vez a alguien externo, y podría así exponer sus secretos. Grité y forcejeé como un animal acorralado, sin importarme si terminaba golpeado. Cuanto más escándalo hiciera, mayor sería la posibilidad de llamar la atención sobre lo que ocurría aquí. En medio de la pelea, logré sacar uno de los papeles del expediente y lo sostuve en alto, como si fuera una especie de bandera de liberación. Alcancé a gritar que los cuidadores estaban robando a los residentes, que se deshacían de aquellos que tenían herencias cuantiosas. Me golpearon la mano para hacerme soltar el documento, y este cayó al suelo antes de que uno de ellos lo tomara y lo escondiera rápidamente en su bolsillo. Fue entonces cuando las enfermeras finalmente me inyectaron un sedante y poco a poco todo se volvió borroso. Al despertar, estaba atado a la cama con unas gruesas correas de cuero y la habitación a mi alrededor tenía un leve olor a desinfectante. Estaba solo, pero sabía que me habían despojado de las pruebas que llevaba. Mis posibilidades de sobrevivir parecían desvanecerse, pero mientras luchaba con las correas, noté un pequeño aparato de metal bajo la cama. Era una bandeja que se había caído del carrito de medicinas en medio de la pelea, y con algo de esfuerzo, logré alcanzarla y frotarla contra las correas de cuero, intentando cortarlas poco a poco. Después de lo que parecieron horas, las correas cedieron y conseguí liberarme. Sabía que no podía perder más tiempo, debía huir de inmediato. Caminé tambaleante por el pasillo desierto, tratando de ubicar la salida sin hacer ruido. Mientras avanzaba, escuché un murmullo proveniente de la sala de descanso del personal, donde pude distinguir a varios cuidadores conversando en voz baja. Mi corazón se aceleró cuando oí mencionar mi nombre y el de Salvador. Decían que, dado mi comportamiento problemático, tendrían que hacerme desaparecer esa misma noche. Ahora entendía lo que habían planeado. Estaba solo y sin pruebas, pero con un propósito renovado, sobrevivir y exponerlos. Corrí hacia la salida de emergencia al final del pasillo, empujando la pesada puerta que daba a la escalera exterior. La alarma sonó, pero no me importaba, estaba fuera y eso era lo único que importaba. La fría noche me dio la bienvenida, y aunque sentí un alivio momentáneo,
Pronto me di cuenta de que alguien venía detrás de mí. Una figura alta y oscura apareció en la penumbra, avanzando hacia mí. No reconocí su rostro al principio, pero al acercarse vi que era uno de los doctores, el más cruel de todos. «No puedes irte», me dijo en un susurro, con una sonrisa tranquila y amenazadora en su rostro. Sin pensarlo, eché a correr por el oscuro estacionamiento, mis piernas temblaban por el cansancio, pero mi voluntad me mantenía en pie. Escuché sus pasos apresurados detrás de mí, cada vez más cerca. Logré salir del estacionamiento y me adentré en el pequeño bosque que rodeaba el asilo. Corrí entre los árboles, con la respiración entrecortada, hasta que ya no escuché sus pasos. Por un momento, pensé que había logrado escapar, que todo había terminado. Pero entonces, al girar la vista hacia atrás, vi varias linternas parpadeando entre los árboles y una sombra enorme se cernía sobre mí. Sentí un golpe en la cabeza y caí al suelo, mi visión se nubló y lo último que vi fue el rostro del doctor inclinado sobre mí, murmurando algo que no llegué a comprender. Al despertar, estaba de nuevo en el asilo, en una habitación diferente. Esta vez, no había ventanas. Sentía una opresión en el pecho, sabía que todo había terminado. Nadie vendría a rescatarme y yo ya no tenía escapatoria. La cura mortal. Desde el momento en que el rumor comenzó a circular por los pasillos del asilo, la esperanza pareció renacer entre nosotros. Habían traído un nuevo medicamento, una especie de cura milagrosa que, según los enfermeros, prometía mejorar nuestra salud y bienestar. Las caras de mis compañeros de residencia, muchas de ellas marcadas por los años y el cansancio, se iluminaron ante la idea de una posible solución a sus males. Yo mismo, aunque escéptico al principio, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás esta era nuestra oportunidad de recuperar algo de la vida que habíamos perdido. El medicamento comenzó a administrarse la siguiente semana, en pequeñas dosis, bajo la supervisión estricta del personal. Lo llamaban Regenerol y estaba diseñado, según nos explicaron, para regenerar tejidos, mejorar las funciones corporales y devolver algo de vitalidad a nuestro sistema. Parecía demasiado bueno para ser verdad. La primera semana pasó sin grandes incidentes. Algunos de los residentes aseguraban sentirse mejor, menos dolores en las articulaciones, un poco más de energía al caminar. Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar cuando un par de personas empezaron a mostrar síntomas extraños. La primera en caer fue Marta, una mujer que hasta hace poco había sido una de las más animadas de nuestra pequeña comunidad. Una noche, la escuchamos gritar desde su habitación. Nos reunimos alrededor de su puerta mientras los enfermeros intentaban calmarla. Nos dijeron que Marta había tenido una pesadilla, pero la vimos salir al día siguiente pálida, con la mirada perdida y apenas capaz de mantener el equilibrio. Ya no era la misma. La situación se tornó más preocupante cuando otros residentes comenzaron a sufrir síntomas similares. Dolores de cabeza intensos, náuseas y desorientación que parecían empeorar con cada dosis de Regenerol. Aquello comenzó a sentirse como una maldición, y pronto, varios de nosotros nos rehusamos a tomar la medicación. Sin embargo, las enfermeras insistían en que estos efectos eran temporales, simples síntomas de adaptación que desaparecerían en unos días. Fue cuando encontré a Tomás, uno de mis pocos amigos en el asilo, en su habitación, encorvado sobre la cama y temblando de dolor, que supe que algo estaba realmente mal. Tomás era un hombre robusto, uno de los más fuertes entre nosotros, pero aquella tarde apenas podía respirar. Tomé su mano, buscando consolarlo mientras él murmuraba palabras incoherentes. «No quiero seguir con esto no es una cura», me susurró antes de quedar inconsciente. Lo peor llegó unos días después, cuando varios de mis compañeros, incluido Tomás, murieron en condiciones que nadie podía explicar. Nos dijeron que habían fallecido de causas naturales, que su avanzada edad y condición física simplemente no soportaron el tratamiento. Pero algo en mí me decía que no era así, que había algo siniestro oculto tras aquellas explicaciones demasiado convenientes. Me puse a investigar, a observar con más atención los patrones, los síntomas, el comportamiento de los médicos y enfermeros. Pasaba horas escuchando conversaciones en los pasillos, buscando pistas entre los pocos informes médicos que lograba conseguir.
Lo que descubrí hizo que mi sangre se congelara. Había algo en común entre todos los pacientes que habían muerto. Todos recibieron una dosis más alta de Regenerol poco antes de sus muertes, como si los hubieran acelerado hacia un destino inevitable. Empecé a sospechar que el medicamento no era la cura milagrosa que nos prometieron, sino algo mucho más oscuro, algo diseñado para debilitarnos gradualmente hasta que no pudiéramos resistir más. Mis sospechas crecieron hasta que, una noche, decidí enfrentar al Dr. Ramírez, uno de los médicos a cargo del tratamiento. Lo intercepté en el pasillo y le dije que sabía lo que estaban haciendo, que había notado cómo los residentes estaban cayendo uno por uno tras recibir el medicamento. Su respuesta fue tan desconcertante como escalofriante, una sonrisa fría y un es mejor para todos. ¿Qué quiere decir con eso?, le exigí, mi voz temblando de rabia y miedo. Algunos deben sacrificarse para el avance de la ciencia, dijo, como si hablara de una simple formalidad. Esa noche, supe que mi tiempo estaba contado. Había descubierto su secreto, y ellos no podían permitir que alguien como yo pusiera en peligro su experimento. Sentí una creciente desesperación mientras pensaba en cómo escapar o alertar a alguien fuera del asilo, pero mis posibilidades eran escasas. Sin familia ni amigos en el exterior, ¿quién me escucharía? Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina. Me mantenía alerta, temeroso de que en cualquier momento los enfermeros vinieran a administrarme una dosis más alta de Regenerol. Empecé a negarme a tomar la medicación, fingiendo que la tragaba para luego escupirla en el baño. Pensé que eso me daría algo de ventaja, pero pronto me di cuenta de que mis acciones no habían pasado desapercibidas. Una tarde, 2 enfermeros entraron en mi habitación con una sonrisa siniestra. El Dr. Ramírez quiere verte. Dice que es importante, me informaron, tomándome del brazo sin esperar mi respuesta. Intenté resistirme, pero era inútil, ellos eran más fuertes y me llevaron a la fuerza a una pequeña sala en el sótano del asilo. Allí me esperaba el Dr. Ramírez, junto a otros 2 médicos y una mesa de instrumental médico que parecía más adecuado para un laboratorio que para un hospital. Sé que has estado evitando el tratamiento, dijo Ramírez, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio. Pero ya no tienes opción. Has visto demasiado. Traté de escapar, de suplicar, pero ellos me sujetaron con fuerza y me colocaron en una camilla, asegurando mis brazos y piernas con correas de cuero. Sentí la aguja entrar en mi brazo mientras una mezcla de terror y resignación se apoderaba de mí. Sabía que esto era el final, que jamás saldría de aquella habitación con vida. Mi visión comenzó a desvanecerse y el último sonido que escuché fue la risa del Dr. Ramírez, una risa fría, sin rastro alguno de remordimiento. Desperté horas después, o tal vez fueron solo unos minutos. No sabía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Todo estaba oscuro, y sentía una presión en el pecho que hacía difícil respirar. Fue entonces cuando comprendí lo que había ocurrido. Me habían sellado en una habitación de almacenamiento, sin ventanas, sin luces, apenas un pequeño espacio en el que estaba completamente solo. Podía oler el penetrante aroma a formol y químicos que impregnaban el aire, y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que estaba rodeado de estantes llenos de frascos y cajas. Era su forma de asegurarse de que nunca pudiera contar lo que había visto. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.